Bueno, y ya estamos para ponernos en contacto, Carlos, con nuestro amigo, analista político, Beto Valdés. ¿Cómo estás, Beto? Buen día. Buen día, ¿cómo andan? Hola Todo, Beto, buen día. todo muy bien, muy bien. Digamos, Beto, es raro verlo a esta hora de la mañana, de un hombre de la noche, de seguir las sesiones de diputados, de seguir las sesiones de senadores, de toda la rosca política, que no sé qué historia tiene, por qué toda la rosca se hace de noche. ¿Por qué eso es así? Fue cambiando, ¿eh? Se fue modificando. Yo viví la época, esta que vos hacías referencia, donde recién entre las 18 y 19 horas empezaba la rosca, pero cambió, ¿eh? Hay mucho asado donde se hace la rosca y que suele ser al mediodía, con lo cual reconstruir es mucho más sencillo. A veces pueden extenderse algunas cenas, pero te diría que la actual clase política es más tempranera. ¿Y cómo estás viendo esta coyuntura? ¿Estamos realmente en un escenario de tercios entre Juntos por el Cambio, Milei y Frente de Todos? Mira, lo que se plantea por estas horas y el consenso que se empieza a percibir entre los encuestadores es que si el domingo hubiera elecciones, o mejor dicho, primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, tendríamos probablemente un escenario que puede ser de 3 tercios imperfecto, porque alguno no llega al 30, quizás el caso de Javier Milei, pero esto es muy interesante. Ya empezó la discusión entre encuestadores por la metodología. Ya están abriendo el paraguas. Están los que dicen no sirve para nada las encuestas telefónicas, ya sea IBR es la maquinita, la computadora que te habla, que realmente es un embole y mucha gente corta, o lo que se denomina CATI, que es una especie de call center donde hay una persona que te llama y si tiene habilidad y está bien entrenada, quizás te mantiene, se da cuenta si no le mentís la edad, el lugar de residencia. A mí me encanta atender encuestas y mentir para jorobar, pero lo interesante es que está esa discusión por la metodología, pero en privado, encuestadores importantes dicen cosas que no se animan a plantear en público. Primero, porque van en detrimento de sus clientes. Y segundo, porque no terminan de comprender. ¿Y qué es lo que no dicen en privado? Que está muy fluctuante la intención de voto de los tres espacios políticos y con sus respectivos candidatos, pero que Javier Milei está volando en las encuestas. Y fundamentalmente que en algunas provincias está logrando números que ya están por arriba del 30%, con lo cual estamos frente a un fenómeno absolutamente inédito, aunque no llegue en la suma nacional a esos números, no registra antecedentes, no del proceso democrático de 1983 a la fecha. Yo te diría desde hace por lo menos un siglo. Siempre hubo dos fuerzas mayoritarias, hasta con radicales y conservadores, el famoso Partido Demócrata y la UCR con el irigoyenismo y demás, pero nunca hubo una tercera fuerza que se acercara tanto, fotografía actual, todavía hay que mirar lo que resta de una película larga, y outsider, es decir, que haya gente que está votando al economista libertario esencialmente, no porque le guste, sino como un vehículo para castigar y hacer catarsis con la tremenda bronca que tienen con la clase política.
Es decir, que Milei es de alguna manera la antipolítica y con la antipolítica está captando votos. Ahora, en Juntos por el Cambio o en el PRO, básicamente, están muy preocupados. Yo no me imaginé que la preocupación era tanta. Ayer hablaba con un referente muy importante y me lo reconocía. Lo que no le encuentran es la vuelta a la negociación. ¿Qué tipo de negociación crees que pueden hacer con Milei? Ninguna, ninguna. ¿Y cuál sería el negocio de Milei? ¿Algún cargo importante? ¿Algunos No, ministerios importantes? a él no le interesa. En todo caso, la negociación puede venir a posteriori. ¿Por qué? Porque le vaya, pongamos que saca el 20% nacional y lo defiende en las generales. Eso va a significar que va a tener concejales en todo el país, legisladores provinciales, un bloque de diputados nacionales más respetable, algún senador nacional quizás. Entonces, es mucho más fácil no sentarte arriba de las encuestas, sentarte arriba de lo que obtuviste en un proceso electoral. Y ahí sí puede ser, pero en el mientras tanto, a ver, la única que se puede insinuar es la que está pensando Joaquín de la Torre para la provincia de Buenos Aires exclusivamente, que es que compartan Patricia Bullrich y Milei el mismo candidato a gobernador y que vayan a la primaria. Obviamente que eso lo difunde de la Torre porque se está proponiendo él. Con lo cual va a ser difícil porque hay que ver si en el entorno de Patricia, a ver, Bullrich, que también está volando las encuestas, es otro dato muy interesante, tiene muy buena relación con Milei, pero en su entorno más o menos. Ten en cuenta que uno de los hombres más cercanos, pese a que no tenga esa visibilidad o que la gente no lo perciba, es Fernando Iglesias, que él lo vive matando a Milei en Twitter. Con lo cual es muy difícil. Y aparte hay otro elemento. ¿Sí? ¿Qué es lo que le conviene? No lo va a decir por la afinidad que tiene con Patricia, por la buena onda incluso o la coincidencia con Macri, con los halcones, pero Milei está rezando para que gane Horacio Rodríguez Larreta la PASO, porque considera que gran parte del votante de Patricia Bullrich iría hacia él con mira ya a una primera vuelta. Es decir, en octubre él podría no solo salir con la ambulancia a buscar heridos que quedan en el camino de los halcones, si Rodríguez Larreta y Diego Santini no tienen la capacidad que tuvo Menem cuando le ganó a Cafiero, que se llevó lo mejor que tenía Cafiero, que era la renovación peronista, y ahí aparecieron los Grosso, los Manzano y compañía. Si no hacen eso, yo te diría hasta previamente, Milei y sus principales operadores, sobre todo Sebastián Pareja, anoten este nombre, Sebastián Pareja, es el armador de Milei en la provincia de Buenos Aires, hizo curso acelerado de política. ¿Por qué? Porque viene del entorno de Emilio Monzó, sabe de rosca. Entonces, Sebastián Pareja está preparando la ambulancia para salir a buscar heridos. En la previa, ¿por qué? Porque ya en la previa, cuando se cierran listas a quien le den la boleta en los territorios, ya va a haber heridos. Y después va a volver a pasar la ambulancia después de la PASO, porque muchos también van a quedar afuera. Entonces ese es un dato central porque, digo, no solo Juntos por el Cambio, hay referentes del Frente de Todos, sobre todo el del peronismo, del conurbano bonaerense, que lo que están percibiendo es este fenómeno. Vieron que cuando se trató el aborto en la Argentina, lo que se decía era que en el AMBA
los jóvenes estaban tan identificados con el pañuelo verde que le quemaban la cabeza a los padres para que se movilizaran y discutían y querían arrastrarlos. En los hogares del segundo y tercer cordón del Gran Buenos Aires, los jóvenes, entre 16 y 29 años, están que vienen de familias peronistas, que vienen votando el kirchnerismo, ellos están podridos, pero por estar podridos no significa que vayan a votar a Juntos por el Cambio. Quieren votar a Milei y quieren arrastrar a los padres y a los abuelos. Y ojo, le está pasando a importantes dirigentes del peronismo en el conurbano, que a mí me han dicho, dice, me tiene podrido el nene con no solo que vote a Milei, sino que vaya a hacer política con él. Sí, sí. Sí, sí, Juntos por el Cambio, en PRO concretamente pasa lo mismo. Sí, Sí. sí, sí. Beto, dos preguntas en una. Supongamos que hace una buena elección Milei. ¿De qué bloque de diputados estaríamos hablando? Primer pregunta. Y segunda pregunta, ¿en qué estado está la relación Milei y nuestro amigo, ay, ahora se me fue el nombre, el peladito? José Luis Espert. José Luis José Luis Espert. Primero, estamos hablando de un bloque de diputados y de 10 para arriba. O sea, los dos que tiene ahora, es decir, Milei y Victoria Villarruel, y la docena. Te cierro más o menos en la docena, porque va a meter diputados en Cava, en la provincia de Buenos Aires, y probablemente en algunos distritos de la Patagonia, en Córdoba, en Mendoza mide 30 puntos, en Córdoba mide 20, es decir, el promedio puede ser ese, porque ojo, el gran laburo de él va a ser como el de Sergio Massa, ¿se acuerdan? En 2015, cuando termina la PASO, que sale tercero, todo el mundo lo veía que se reducía a cero. Y el tipo se mantuvo. Bueno, el desafío que va a tener Milei es, después de las primarias, mantener o subir el voto, que no va a ser sencillo. ¿Por qué? Porque la corporación va a reaccionar. A ver, estamos en condiciones de decir, porque en líneas generales coinciden la mayoría de los encuestadores, que es muy probable que el economista libertario en la PASO, por lo que muestran las encuestas actuales, termine siendo individualmente el candidato presidencial más votado en todo el país. Cosa que se está registrando ahora. Entonces, ¿qué vamos a ver el domingo a la noche en agosto? Que exprofeso la corporación política y los grandes medios de comunicación van a sumar todo. Van a sumar que 1 más 1 no es 2 en política, van a sumar a Patricia, Horacio, Manes, el que juegue, y a su vez lo mismo el Frente de Todos, para que no se note tanto. Y voy a la segunda, Salvador, no hay relación. Está rota. Está absolutamente irreversible por muchas diferencias que no son precisamente ideológicas. ¿Cómo podríamos decir? Y pasa por las efectividades conducentes. Es decir... Eso lo decía Irigoyen. Claro, vieja frase de don Hipólito. Y vos fijate qué pecado, digo, para aquellos que le gusta algo nuevo o el liberalismo. Porque lo peor que le podría pasar a las dos principales coaliciones en la provincia de Buenos Aires es lo que piden los votantes de este espacio. Milei candidato a presidente y Espert candidato a gobernador. Ahí le harían un lío realmente importante, tanto, bueno, no tanto a Kicillof,
creo que le aseguraría a Kicillof la reelección. La otra es esto que se sigue especulando, que van, vienen, que el doctor Burlando, que mide, y hoy mide mejor que Spert, termine siendo el candidato a gobernador de Milei. Si pasa eso, también tenemos un cambio significativo en la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué? Por el nivel de conocimiento de Burlando, porque todavía está fresco su rol muy sobreactuado, ¿no? Digamos que la causa de los rugbyers creo que la manejaba un chico de primer año de la Facultad de Derecho y ganaba. Era un juicio totalmente ganado. En todo caso, a él le sirvió, por el morbo de la gente y por el rating que generó el juicio, le sirvió para posicionarse muy fuerte, pues ya tenía previsto esto. Pero bueno, la duda está en que Burlando hasta ahora, él dice que lo está modificando, él había blanqueado que se iba a presentar con un sello que es del kirchnerismo de La Plata, de kirchneristas o integrantes del Frente de Todos de la ciudad de La Plata. Burlando es platense, tiene muy buen vínculo con Julio Alac, su padre fue un juez muy reconocido, entonces está esa duda. Recordemos que el último intento de Burlando de meterse en la arena política iba a ser de la mano de Mario Isi, que después le bajaron la lista. Entonces, bueno, hay que ver si juega con sectores más cercanos al kirchnerismo o finalmente llega a un acuerdo con Milei, y eso potenciaría mucho más la intención de voto en la provincia de Buenos Aires. Y ojo, también puede ser un dolor de cabeza para Patricia Bullrich. No compiten exactamente por el mismo público, porque Patricia se está llevando hoy más el votante tradicional, la base electoral de Juntos por el Cambio, del PRO, si quieren, el 30 y pico de Macri en la PASO del 19, que ese es el voto del expresidente. Después se fue al 41 por el susto que metió la llegada del kirchnerismo, por lo que pasó en los mercados, pero esa está pescando ahí y se está llevando mucho en relación a Rodríguez Larreta. En cambio, Milei puede pescar ahí y se está llevando algo, pero ojo, también se está llevando lo que se suele denominar el voto rapi. Es decir, vieron que los chicos que reparten nuevas aplicaciones de delivery, clase media baja, son todos fanáticos de Milei. Tremendo. Entonces algunos plantean el voto rápido. Escúchame, para provincia de Buenos Aires, ¿cómo lo ve a Carlos Echepare? Lo traemos de España y lo ponemos de candidato partido del campo. ¿Cómo lo ves? Sí, podría ser una colectora de Patricia Bullrich, por ejemplo. Dejá que dice pavadas a esta hora de la mañana. Beto, escuchame una cosa, no, pero a ver, antes que se vaya Beto para aprovecharlo seriamente, escuchame, Beto, ¿y el desdoblamiento en las provincias va a tener influencia? ¿Hasta la provincia de Buenos Aires se puede desdoblar? La provincia de Buenos Aires no se va a desdoblar. Fundamentalmente porque si bien en la legislatura bonaerense el número es muy parejo, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, hoy desdoblar, a diferencia de lo que no se animó a hacer María Eugenia Vidal en 2019, ¿se acuerdan que Sí. si desdoblaba, y quién sabe si no le ganaba a Kicillof? Otros dicen que no, que ya estaba definido por algo, y se sacó menos votos que Macri. Pero en ese momento parecía que era la salida y que era conveniente para ella. No se animó, fue fiel a Macri, lo está demostrando ahora, que mantiene una candidatura inviable y que la va a tener que bajar. Ahora, desdoblar
en el actual contexto es lo que le conviene a Juntos por el Cambio. ¿Por qué? Porque al desdoblar te desenganchás de lo nacional. Y juegue o no juegue Cristina, siempre te va a traccionar un... Pongamos, vuelvo a insistir, que el domingo fueran las elecciones. En la provincia de Buenos Aires, y no juegue Cristina, porque si juega Cristina va a sacar más. En la provincia de Buenos Aires, hoy, una foto actual, siempre hay que aclararlo, la película es larga, hoy Sergio Massa tiene una intención de voto respetable para ayudarlo o traccionarlo a Axel Kicillof. Y después está el otro problema, que, recordemos, salvo el fenómeno del amor, Aníbal, María Eugenia en 2015, la gente nunca vota en función de quién es candidato a gobernador. ¿Por qué? Porque en este sistema electoral feudal, anacrónico, que tiene la Argentina, estas boletas ridículas que tienen que pagar los partidos políticos, las tienen que mandar a imprimir, que es un negocio de las imprentas, que están enganchados con los funcionarios de turno. En medio de eso, la boleta en la provincia de Buenos Aires, aparte de ser larga, viene presidente vice, legisladores nacionales, recién después aparece el candidato a gobernador, es decir, en medio de la boleta, los legisladores provinciales y el candidato a intendente y los concejales. Es decir, ¿por qué hago esta aclaración? Porque es el problema que muestra hoy Diego Santilli, que los encuestadores cometen un error. Hoy no podés medir mano a mano Santilli versus Kicillof. Tenés que medir Larreta Santilli en la PASO versus Patricia Bullrich, Ritondo, ponele, o Grindetti, y Massa, Kicillof. Y ahí es donde se le complica a Santilli. ¿Por qué? Porque no logra traccionar y Rodríguez Larreta está muy parejo con Patricia Bullrich. Con lo cual, en esa paridad, quien defina va a ser muy interesante. ¿Por qué? Porque hay quienes consideran que Santilli no es el candidato indicado para ganarle a Kicillof, porque es light, porque tiene un estilo más mesurado, y lo que se necesita hoy es alguien, no digo que le vaya a los tobillos, o que diga que hay que incendiar el Banco Central, porque para eso lo tenés a Milei, pero que sí refleje con dureza la no gestión del gobernador de la provincia de Buenos Aires. Esto que estamos viviendo, muchachos, es increíble. Por errores propios, Juntos por el Cambio venía de ganar la legislativa del 21, y bien, frente al peor gobierno del proceso democrático iniciado en 1983, por errores propios de pelearse, de egos personales, de estirar ahora la situación hasta el cierre de listas, decías, hay que esperar hasta junio, mientras tanto se pelean, se fracturan en muchas provincias, y claro, todo eso le fue quitando votos. Entonces, si tomamos la foto de octubre del 21 al día de hoy, no solo Juntos por el Cambio le dio de comer a Milei y subió Milei, porque mucho de ese voto enojado se fue con el diputado economista, sino además termina siendo competitivo al frente de todos, que están peleados, que se pelean todos los días, que ya no cuidan la forma, que no les importa nada. Y claro, recordemos los antecedentes. Un año antes de las elecciones presidenciales en el gobierno de Menem, en el año 98, hubo internas abiertas, Fernando de la Rúa le ganó Graciela Fernández Mejide, y ahí ya todos sabíamos, y lo marcaban las encuestas, que era el próximo presidente de la Argentina.
y que ganaba cómodo en primera vuelta contra Duhalde, no por culpa de Duhalde, que tampoco era un buen candidato, sino porque la gente quería un cambio. Y lo mismo pasó en el 88 cuando Menem le gana a Cafiero. Normalmente, siempre se sabe con cierta anticipación, y más con agréguenle el fenómeno internacional de que los oficialismos no ganan. Tampoco estoy diciendo que va a ganar, pero te va a forzar. Seguro. Van a ir a buscar una derrota digna. Beto, estamos medio en tiempo, pero Sí. veo que... ¿Descartás Macri candidato? No. Por eso sigue estirando. Por dos cuestiones. La primera, porque él está convencido de que de aquí al sábado 24 de junio, el día que cierran las listas, él está convencido que se va a acelerar profundamente la crisis, que va a tomar una dinámica que puede llevar a que a Massa le explote la bomba o que se complique mucho el humor social y que haya una sensación inédita para un gobierno peronista, supuestamente los garantes de la gobernabilidad, que lo obligue a jugar, como que la gente salga a pedir Seguro. a alguien que haga gobernabilidad. Seguro. Ahora, y la otra, sí. Es de morbo. Él también especula, Mauricio, si juega a Cristina. Eso te ¿Por iba a qué? preguntar. Quiere jugar ese partido. Como, viste, no sé, Boca quiere la revancha algún día de la derrota en el Bernabéu en la Copa Libertadores. Bueno, Mauricio quiere ganarle a Cristina si ella sale a jugar, lo cual sería apasionante, pero muy negativo para el país porque, bueno, profundizaría la grieta. Sabemos lo que significa todo eso, ¿no? Seguro. Carlos, cerramos con la última y ya nos vamos al auspicio. No, y un poco tiene que ver con la respuesta reciente. Siendo el gobierno lo que todos sabemos que es, ¿todavía crees que tiene chance de dar vuelta y ganar una elección? No. Yo hablaba de lo que están buscando, son dos cosas. La primera es ganar la provincia de Buenos Aires, que es lo único que le interesa a Cristina, a la Cámpora, a Máximo, a Sergio Massa. Y la otra es no perder en primera vuelta. Es decir, la derrota digna, ¿qué significa? Forzar el balotaje. Si ellos entran al balotaje, festejan, salen a dar la vuelta olímpica. ¿Por qué? Porque sería casi un éxito. Y ojo, los balotajes a la larga tienen un costado negativo, que son parejos. Entonces, es como que disimulás, perdés. A ver, concretamente, el oficialismo, vaya con el candidato que vaya, no tiene ninguna chance de ganar un balotaje. Ninguna. Pero, si termina por arriba del 40%, es muy fuerte. Que el gobierno con la peor prestación área por área que hemos visto en los últimos años, más allá de la excusa de la cuarentena y demás, con todas las idas y vueltas internas y demás, que termine entrando al balotaje, ganando en la provincia de Buenos Aires, y en un balotaje no va a perder 70-30, es muy difícil, sobre todo por el conurbano y la provincia de Buenos Aires. Si termina logrando un número arriba de 40, y el que sea candidato queda como jefe de la oposición.